viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Y estamos acá, la tribu poderosa de mujeres de toda América Latina y el Caribe, hoy en un programa súper especial porque estamos entusiasmadas y organizándonos, resistiendo, rearmando y por supuesto hoy desde México hasta Tierra del Fuego conectadas, porque en este momento transcurre en Nueva York una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas y muchas mujeres del todo el mundo van a estar durante toda esta semana organizando actividades para decirle al mundo y sobre todo a los que gobiernan que queremos un cambio de sistema. Se ha organizado una acción global, toda esta semana está dedicada a plantearle al mundo que las mujeres cambiemos el mundo, pero que queremos que quienes lo gobiernan también cambien de sistema, porque no queremos más guerras, porque queremos defender los derechos humanos, acabar con las desigualdades, queremos una transición justa, reclamamos por los bienes comunes, queremos eliminar los combustibles fósiles y particularmente quienes somos ecofeministas, quienes venimos trabajando en los temas ambientales desde el feminismo, desde los derechos de las mujeres, estamos trabajando de cara a la próxima cumbre de cambio climático que se va a desarrollar en América Latina, en Brasil, la COP30, habrán oído nombrar, y por supuesto hay una gran movilización popular que se está organizando desde lo que se ha dado en llamar la Cumbre de los Pueblos. Va a ser como la movilización paralela a esta COP30. Para hablar de estos temas, le hemos pedido en el programa de hoy que nos acompañen, bueno, mi gran amiga de hace décadas, Lilian Celiberti, de Cotidiano Mujer de Uruguay. También nos acompaña desde Perú, Denise Chávez, de Mujeres y Cambio Climático de Perú, una pionera en hablar de estos temas en América Latina. También está con nosotros Olimpia Castillo Blanco, de Comunicación y Educación Ambiental desde México, y nuestra joven amiga de la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe, Vanessa Hurtado Correa, de Ecoceres desde Colombia. Así que yo les agradezco muchísimo a las 4 por compartir hoy nuestro cafecito virtual, porque estamos lejos, pero muy encantada de que estén con nosotras. Bueno, en primer lugar quisiera darle la palabra a Denise. Ella es una de las que está empujando este eje de género en la Cumbre de los Pueblos. Decinos un poco, Denise, de los webinarios que venimos armando, de la agenda que estamos poniendo, ¿cuáles son los debates que va a haber en Brasil en la COP30 y qué es lo que nosotras como feministas, ecofeministas de América Latina y el Caribe queremos que se discuta de aquí a noviembre? Gracias, María José. Me alegra mucho estar en tu programa. Un abrazo a toda tu audiencia. Y bueno, sí, somos dos feministas que participamos en el comité político y en las primeras discusiones que se dieron planteamos la necesidad de tener un eje que sea dirigido especialmente al feminismo y el eje 6, que está denominado Feminismo Popular y Resistencia de las Mujeres en los Territorios. Desde ese espacio nosotras hemos tratado de construir una propuesta que pueda levantar los temas más álgidos que nos afectan a las mujeres en relación al cambio climático, ¿no? Entonces, los temas que hemos considerado importante que deberíamos de debatir en estos días del 12 al 16 de noviembre tienen que estar dirigidos a defender los derechos de las mujeres, las niñas, así como todo su protagonismo de las luchas socioambientales, ¿no? Para esto hemos considerado importante construir de una manera paralela a la Casa de la Resistencia de las Mujeres, el tribunal abierto, donde desde las diferentes regiones vamos a poder denunciar lo que cómo nos está afectando en nuestras vidas el
el cambio climático y cómo la falta de responsabilidad de los estados siguen contribuyendo a que cada vez más estemos en peores condiciones, ¿no? Y no haya ninguna respuesta que pueda contribuir a que se cambien estas condiciones. Fortalecer la construcción de una economía feminista frente a la economía neoliberal, ese es otro gran tema que hemos planteado, desarrollar, fomentar y la participación social en la formulación de políticas públicas, denunciar la violencia que se ejerce sobre las defensoras del cuerpo y territorio, y el tema de resistir la criminalización, ¿no? O sea, ese es otro tema, un gran tema que estamos planteando, y cómo garantizar y ampliar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y las niñas en lucha contra la violencia de género. Son algunos de los temas que estamos considerando. Lilian, parece que fue ayer, pero hemos recorrido juntas más de 40 años de historia del feminismo de América Latina y del Caribe, y parece que fue ayer, pero en el año 1992, en Brasil, se hizo por primera vez una cumbre que tuvo un protagonismo de las mujeres impactante, que recuerdo y mirábamos las imágenes ayer, hay unas grabaciones que estamos repartiendo nuevamente de lo que fue el Planeta Femia en 1992. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en el mundo desde 1992 a la fecha? ¿Qué pasó con el feminismo? ¿Y en qué punto nos encontramos? ¿Qué avanzó? ¿Qué retrocedió? ¿Estamos peor? El mundo está peor y nosotras estamos mejor, pero algún cambio tenemos que hacer, porque las cosas que decíamos hace tantos años todavía siguen teniendo más vigencia que nunca. Bueno, sí, exactamente. Creo que el Planeta Femia fue un evento que tuvo paradojalmente más impacto en ese momento en las mujeres de Europa y de Estados Unidos que de América Latina. Creo que había una relación con el ambiente, sacando las teólogas feministas, que fueron las primeras que organizaron algunos debates. Bueno, también Redé de Brasil, que fue una de las organizaciones promotoras del Planeta Femia, pero en realidad yo creo que en el feminismo de los 90 estaba muy poco presente la cuestión ambiental. Creo que la historia de recolonización de nuestros territorios, que se empezó a dar en los 90, pero que tuvo su pico más grande en los últimos 15, 20 años con el extractivismo minero, las conquistas de territorios, llevó a organizaciones que no necesariamente se identificaban con el feminismo, pero sí que tenían un gran protagonismo de las mujeres. Entonces ha habido una simbiosis, y justamente estoy leyendo un libro apasionante que se llama Seamos como los hongos, y que es de Editorial Caja Negra, así que lo pueden encontrar en Argentina muy fácilmente, que tiene una serie de enseñanzas. Yo creo que esas enseñanzas para nosotras, incluso la consigna de cuerpo-territorio, surge de la resistencia a la invasión de nuestros territorios, ¿no? Al extractivismo, y bueno, y eso ha ido impactando. Entonces yo creo que hoy estamos en un momento en el cual para los feminismos es ineludible la articulación entre las perspectivas feministas de cuidado de la vida con las perspectivas ecofeministas y ecologistas en general de cuidado del planeta donde habitamos para sostener la vida. Y creo que en esas interacciones de movimientos hemos avanzado mucho, pero todavía queda un trecho para recorrer en ese sentido. Olimpia, nosotras compartimos nuestras luchas para lograr que se apruebe en América Latina, en todos los países, el Acuerdo de Escazú.
en este contexto tan brutal de ecocidio planetario, pero donde en nuestra región mueren más defensoras ambientales que en ninguna otra. Pero ha sido bastante alentador en este último tiempo, además de que varios países están adhiriendo y ratificando el Acuerdo de Escazú, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya sacado una opinión consultiva sobre cambio climático, también la Corte Internacional de Justicia, otra opinión consultiva sobre cambio climático, también el Tribunal del Mar sacó una opinión sobre cambio climático. ¿Cómo crees que podemos traducir todos esas nuevas directrices normativas internacionales a la vida cotidiana de nuestras mujeres, donde todos los días están amenazando a alguna compañera? Yo no puedo dejar de decir que esta semana incendiaron el auto de una compañera nuestra de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir de Argentina en la provincia de Misiones por defender los territorios. Realmente, ni que hablar, bueno, en otros países, en Brasil, en México, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, hay compañeras desaparecidas, tenemos toda la situación de las indígenas amenazadas. Entonces, ¿cómo compatibilizar estos discursos teóricos, estos compromisos superestructurales con la vida cotidiana de nuestros pueblos que la están pasando difícil? Buenas tardes, un saludo desde México. Gracias por la oportunidad de participar en este diálogo. Creo que ahí entra el trabajo que muchas organizaciones venimos realizando, que es precisamente acercar todo esto que ocurre en los contextos internacionales, en los procesos internacionales, y llevarlo abajo, ¿no? El trabajo que nosotras en nuestra organización hemos realizado, Comunicación y Educación Ambiental, justo llevamos 30 años de trabajo, ha sido nuestro interés. De hecho, nuestro lema es conocer para participar. ¿Qué procesos están ocurriendo a nivel internacional y cómo le hacemos para que todas las personas se apropien? Porque no es nada más de ocurrió tal evento internacional, sino qué significa, por qué se están tomando estas decisiones y cómo le hacemos para que yo, una persona de manera cotidiana, pueda apropiarme de esta información, exigirla, hacerla valer, y que nos sea de utilidad para el trabajo, para nuestras defensas, para nuestras luchas, y sobre todo, ¿no? Como ocurre ahorita en el caso del Acuerdo de Escazú, que es el instrumento regional en el que nosotras también nos hemos enfatizado de que la gente lo conozca y que sepa cuáles son los derechos que nos está garantizando, pero más aún en el trabajo que realizamos de darle este enfoque de el Acuerdo de Escazú tiene que ser útil para las mujeres, porque estamos señalando esos retos, estas barreras que las mujeres están enfrentando. Lograr la justicia climática requiere de transparencia, requiere de acceso a la información, requiere que las personas participen en la toma de decisiones, en la construcción de planes, programas, proyectos. Y las mujeres tienen que estar presentes, porque si no se hacen visibles sus requerimientos, las situaciones que están viviendo, no van a funcionar todos estos grandes programas, todos estos grandes proyectos. Entonces, de lo que se trata es precisamente de hacer llegar, incluso no sé si la palabra correcta sea traducir, ¿no? ¿Qué significan? Porque hay veces los términos de los acuerdos son muy elevados, o simplemente son términos que no conocemos, ¿no? Las personas que trabajan en los temas legales, abogadas, abogados, usan términos y a ver, ¿eso qué significa para mí? Que soy una persona de territorio, que soy una persona indígena, o simple y sencillamente soy una persona urbana.
pero lo desconozco. Entonces se trata de acercar la información para que la podamos entender, la podamos comprender y a partir de ahí saber qué podemos exigir y cómo podemos participar de una manera más efectiva. Esa sería mi comentario. Vanessa, vos estás trabajando desde muy joven defendiendo tus territorios, estás en la cotidianeidad, en la lucha. Contanos un poco en qué impacta esta crisis climática en el contexto que vos estás, en el extractivismo en Colombia y sobre todo, bueno, cuáles son tus expectativas. En este momento estás como becaria de este proyecto que da voz a las jóvenes del sur, has tenido tu primera experiencia internacional y te estás de alguna manera formando para tratar de llevar a tu comunidad toda esta información, este bombardeo de información que te llega ahora de lo que sucede en el mundo global. ¿Cómo te sirve para la vida cotidiana y en qué crees que vas a poder ayudar a tu comunidad con esta inserción internacional? Bueno, buenas tardes para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Vanessa Hurtado, de aquí de la ciudad de Cali, mujer afrocolombiana. Mis raíces desde lo afro, desde esa comunidad pacífica que me ha conectado desde los cantos ancestrales y siento que también como procesos territoriales hemos venido afrontando pues el trabajo desde lo emocional y como también el compromiso también de las organizaciones en hacer red para fortalecernos y escucharnos y saber que la lucha es un trabajo interno también personal, también en lo colectivo, entonces hemos trabajado mucho el diálogo social, entonces siento que ahorita dentro de esos retos que tenemos es lograr articular muchos procesos que quieran realmente generar una sostenibilidad en los procesos. Entonces, por ejemplo, hay una comunidad ribereña en los ríos y todavía, digamos, hay unas desigualdades estructurales, por ejemplo, en la zona rural, donde no hay agua, donde no hay garantías. Yo vivo en una zona del Chontaduro y actualmente pues estoy aquí en Cali, como en una casa cultural y básicamente los procesos culturales son los que han hecho esas bioeconomías y esas bioeconomías populares que nos han permitido también sostenernos. Entonces creo que los retos importantes también desde ahí es las exigencias para que haya realmente esa apertura a esas economías que son de resiliencia también, de el cambio climático y también en temas de participación, porque anteriormente, pues digamos que estaba como el político electoral que, digamos, hacía como todo el tema administrativo, mientras que ya ahorita las personas son muy independientes y autónomas, entonces aquí se está trabajando mucho la autonomía y la autonomía creo que ha sido fundamental para poder fortalecer también los procesos personales, pero también colectivos. Y los retos también importantes que tenemos ahora es que realmente las entidades se comprometan para que esos proyectos biosostenibles y biocirculares, sobre todo de las familias más afectadas por el conflicto armado, eh, después del desplazamiento forzado, que también ha sido muy histórico en Colombia, y cómo la memoria histórica también hace un proceso de reivindicación y de la no repetición. Entonces yo creo que fundamentalmente ahorita en Colombia los acuerdos de paz y el punto uno de la reforma agraria, que es actualmente en Colombia lo que se está articulando para el tema de la soberanía alimentaria y poder ser garantes de que esos terrenos que eran eh, baldíos o terrenos que no se habían utilizado realmente se le entregue a los campesinas, a las comunidades indígenas, comunidades afro, y estamos en esas discusiones aún porque todavía faltan muchas familias
También hay unas discusiones muy críticas porque algunos predios que ya entregaron han salido con algunas inconsistencias. Entonces también tenemos como esos retos, sobre todo porque digamos que ellos intentan mostrar de que están haciendo un cambio, pero cuando se va a entregar los recursos y se hace el proceso del trámite, ahí es donde empiezan a ver como las irregularidades con los compromisos y acuerdos pactados. Entonces, eso ha sido un reto, por eso el diálogo social ha sido una herramienta a la construcción de paz para no llegar a las armas y que ha sido como también un reto en Colombia, porque anteriormente, antes del estallido social, mucho más las personas por las diferencias de clase también, digamos, venían en unas fuerzas destructivas que siento que ahorita a raíz de tanta violencia ha sido pues como todo eso, esa conciencia alrededor de eso y haciendo pues mucha más pedagogía. Perdón. Quería preguntarte, Denise, ¿cómo es la situación en Perú y cómo la crisis climática está afectando a Perú? ¿Qué pasa con el gobierno y el acuerdo de Escazú? ¿Qué pasa con las feministas en Perú o las ecofeministas? Vos sos una lideresa en este sentido, pero ¿en qué medida esto permea con mayor amplitud social? Bueno, en Perú, primero que no se ha firmado el acuerdo de Escazú, que ese es un gran problema porque definitivamente eso nos pone en una situación de bastante vulnerabilidad. Segundo, creo que uno de los grandes temas que tenemos acá es la presencia del extractivismo de las empresas transnacionales que están ubicadas en la zona amazónica y andina del país. Pero el problema principal que tenemos en este momento es el crecimiento de las economías ilegales. La tala de árboles por parte de gente inescrupulosa, la minería ilegal que ha crecido estrepitosamente en la zona de la Amazonía. Hay una región que es Madre de Dios, que está casi invadida totalmente. Incluso en ese espacio hay un sitio que le llaman La Pampa, que es donde se llevan a las niñas de otras comunidades indígenas para la trata de mujeres, que ese es un gran problema que está, y que somos las feministas las que levantamos las voces frente a toda esta situación que se genera, ¿no? Y el otro gran problema que tenemos en este momento es esta dispersión que hay de parte del gobierno para poder apoyar a justamente a estas empresas ilegales, ¿no? Han salido varias leyes, una de ellas se llama la de antibosques, porque están permitiendo que haya la tala inescrupulosa del bosque, ¿no? La otra ley que acaba de salir hace un par de meses es dándoles las garantías a la minería ilegal para que se constituyan como organizaciones estables, ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta de que esa presencia lo que lleva es que los hombres y las mujeres de las comunidades indígenas son despojados de sus territorios y tienen que abandonar y convertirse finalmente en los pobres de las ciudades, ¿no? Entonces, ese es otro gran problema que tenemos. Nosotras como organizaciones feministas hemos constituido un grupo que se denomina Comisión Nacional de Mujeres y Cambio Climático, que somos un grupo de aproximadamente 30 organizaciones a nivel de las regiones de Perú para poder enfrentar situaciones como la ley del medio ambiente, la exigencia de la firma de Escazú, el acuerdo de Escazú, y también en este momento estamos por la derogatoria de las leyes que afectan la vida, los cuerpos de las mujeres en la Amazonía principalmente y en la zona andina, ¿no? Ese es un proceso en el cual estamos en este momento en lucha. Acabamos de tener un evento en la ciudad de Cusco, donde y Ayacucho y Junín, donde hemos sacado un pronunciamiento justamente llamando la atención al gobierno central frente a todas las situaciones que están pasando, ¿no? Las comunidades indígenas. Estás comentando estos datos, pero bueno, es como calcado de lo que sucede en distintos puntos de América Latina, Sí. el hecho de la trata y la violencia contra las mujeres en paralelo a los procesos extractivistas es un común denominador en las ciudades hidrocarburíferas, en los puntos donde hay extractivismo minero, hay siempre violencia sexual, trata, chineo, etcétera. ¿Cómo es la situación en Uruguay?
Lilian Celiberti? Es una situación, decía, un poco paradojal. Por un lado, las luchas sociales han logrado parar algunas iniciativas o proyectos. Pasó con el caso del proyecto Neptuno, que se constituía en las costas del Río de la Plata para potabilizar agua, que tenía toda, bueno, hay tanto la comunidad de productores de la zona, como también la academia, la Facultad de Ciencias, los informes técnicos, todos estaban en contra de ese proyecto y se generó una movilización muy grande con la utilización de recursos jurídicos para parar el proyecto, hasta que se dio el cambio de gobierno y fue el gobierno que asumió ahora que reconfiguró el proyecto. Entonces hemos tenido algunos éxitos, pero en realidad yo diría que el tema ambiental empieza a ser mucho más potente, pero nosotros tenemos proyectos, plantas de celulosa enormes, las más grandes del mundo, que además son 3, y que eso determina el uso intensivo de plantaciones de árboles para la producción, que no es el reverdecer el país, sino al contrario, porque va en contra del monte nativo, etc. Entonces, tenemos yo diría también un debate semiótico, porque hay todo el tiempo la instalación de que los árboles simplistas de cambio climático, que es los árboles capturan carbono y entonces entonces digo, ese es un punto, y el segundo punto, porque todas estas temáticas son muy largas para explicar, tiene que ver con la descarbonización. Uruguay es un país que ha hecho una transición energética y ha descarbonizado realmente la producción energética del país, pero eso ha sido a costa de la privatización de, digamos, los campos de producción de energías eólicas y biomasa, etcétera, son privados y cada vez más van en contra. Nosotros saben ustedes que somos un país muy estatista. Nosotros hicimos una ley en el 2004 donde se colocó en la Constitución el agua como un derecho humano. Y a partir de ahí fue una batalla jurídica, política, impulsada por el movimiento social, y también el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la empresa pública de agua. Entonces, en realidad estamos en este momento como disputando palmo a palmo la concepción de esa descarbonización. ¿A quién le sirve? Se produce energía, viene ahora todo el auge del hidrógeno verde, porque justamente como es un país descarbonizado, lo verde lo pone la producción de la energía, ¿no? Pero eso significa otras formas de extractivismo sobre nuestros territorios. Entonces ya tenemos una planta en Paysandú que está aprobada, todavía no en construcción. Entonces hay como varias luchas simultáneas, algunas que nos acercan al gobierno y otros que nos alejan, para decirlo sintéticamente. Bueno, estamos hablando hoy en nuestro programa para toda América Latina y el Caribe con Lilian Celiberti de Uruguay, con Olimpia Castillo de México, con Vanessa Hurtado de Colombia y con Denise Chávez de Perú, sobre las resistencias, las luchas del ecologismo, del feminismo en América Latina y el Caribe para los cambios estructurales que queremos. Y bueno, vamos a seguir hablando en nuestra segunda parte del programa sobre estas resistencias y sobre cómo reimaginar lo que vendrá. Así que hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Café con Lugar.
Bueno, y les contaba que estamos trabajando intensamente desde todos los lugares del planeta, las feministas del mundo, en esta semana de acción, acción para el cambio. Se ha dado en llamar dibuja la línea, es como queremos trazar una línea de un antes y un después, y pidiendo un cambio de sistema en el mundo donde no queremos más guerras, donde no queremos más situaciones de genocidios, donde estamos defendiendo los derechos humanos, acabar con las desigualdades, y en lo que a nosotras respecta nos parece fundamental en esta dinámica reclamar por los bienes comunes, ver cómo se hace una transición justa, eliminar los combustibles fósiles y, por supuesto, defender los derechos desde los territorios. Por eso es tan importante para nosotras el programa de hoy, donde nos están acompañando Olimpia Castillo Blanco desde México, Lilian Celiberti desde Uruguay, Vanessa Hurtado desde Colombia y Denise Chávez desde Perú. Olimpia, ¿qué está pasando con la crisis climática en México? Un país tan grande que tiene tantas problemáticas, pero sintetizanos un poco qué pasa con este tema y qué pasa con las resistencias y la organización desde las defensoras, desde los territorios. Efectivamente, México es un país muy grande, tenemos de todo, incluso ha habido quien ha representado a México como el cuerno de la abundancia. Tenemos todos los ecosistemas del planeta aquí representados, desde los grandes desiertos, grandes selvas, mar por ambos lados, islas. Sí, de hecho, somos incluso junto con Colombia uno de los 5 países megadiversos en todo el mundo, gran cantidad de especies endémicas. Entonces, sí, la riqueza que tiene México en ecosistemas, especies, es muy grande, pero eso también lo ha expuesto a condiciones de saqueo de recursos muy grande también, con las grandes consecuencias que esto tiene para los ecosistemas, para las especies no animales y por supuesto para las comunidades y las sociedades, que nos lleva a condiciones de enfrentamiento. Ahorita que escucho a las compañeras, pues lo que describen en sus países, lo mismo nos está ocurriendo en México. Las condiciones de cambio climático están afectando a muchas personas, a muchas comunidades. Ya estamos teniendo incluso situaciones de desplazamiento de poblaciones, de comunidades, pues por el crecimiento de las zonas marítimas que están invadiendo y que la gente ya no puede vivir ahí. Entonces, esto nos enfrenta a que las personas empiezan a trabajar, quieren defender sus recursos naturales y vienen estos grandes problemas de quien quiere seguir saqueando los recursos, quien quiere seguir explotando. Hay pueblos, comunidades que se están enfrentando, por ejemplo, a la instalación de mineras. Hay personas que se están enfrentando a, ok, llegó hace muchos años la minera, ya se retiró y el gran deterioro que está dejando. La tala clandestina. Y aquí, que creo está sucediendo también en sus países, la situación grave que se está dando es este vínculo con el crimen organizado y que entonces se están convirtiendo en enemigos muy grandes a los que una comunidad, ¿qué tanto puede hacer? Y cuando ocurren estos desplazamientos se ataca a la comunidad entera, la gente se tiene que ir a otros lugares. De acuerdo, ya están en un albergue. ¿Y qué está pasando con esas infancias, con esas juventudes que se van pasando los días, las semanas, los meses y se están convirtiendo en años que están viviendo como una comunidad desplazada? Sus oportunidades de escuela, de convivencia, de actividades, eso se pierde. También esta idea de todo es mercantil, todo tiene precio
Y cuando se da esos comentarios absurdos que dicen, no hay problema, era un panteón nada más, ya no está afectando. A ver, ¿dónde queda este valor sentimental de, sí, bueno, pero era un panteón, pero ahí están enterrados seres queridos? ¿Qué está pasando con estos recintos culturales que tienen un valor? Espacios donde la gente celebraba ceremonias tradicionales que tienen que ver con la cultura, con la idiosincrasia de un pueblo y de una comunidad, se ataca vilmente, se le invade, se desplaza. Son condiciones que económicamente no tienen un precio, pero social, cultural, en cuanto a tradiciones, y que era tan grande, y eso, pues como no tiene precio, entonces no tiene valor. Estamos viviendo, México es uno de los países, creo que suena cruel, pero a veces como que hay una competencia entre Brasil, México, Argentina, en encabezar la lista de reportes de personas perseguidas, criminalizadas, asesinadas. Un año lo encabeza México, otro año lo encabeza Brasil, otro año lo encabeza Colombia. Mientras México siga siendo parte de estas estadísticas que reportan personas perseguidas y criminalizadas, quiere decir que no hemos avanzado y quiere decir que no hemos encontrado todavía la solución. En el momento en que nuestros países dejen de ser parte de las estadísticas, de los reportes de personas asesinadas, criminalizadas, entonces podremos decir que ya logramos bastante. Pero nos falta mucho, nos falta mucho. ¿Cómo podemos reinventar o pensar en un futuro alternativo, ¿no? Me gustaría un poco, la consigna de esta semana es reimaginar, resistir, pero pensar un futuro diferente. Y para eso me gustaría, Vanessa, saber, estamos viendo en este momento cómo hay una flotilla de sociedad civil que se organiza y va a Gaza, y va a pesar de los riesgos que pueden correr esas personas para dar una respuesta o una salida a algo que las instituciones a veces no están pudiendo resolver. ¿Cómo te imaginás vos con tus amigas, con las redes que estás tendiendo ahora con otras compañeras jóvenes en otras partes del mundo, pensar las alternativas? Porque nosotros moriremos y ustedes seguirán, y el mundo les está quedando bastante complicado. Bueno, acá principalmente en Colombia, pues nos estamos organizando desde el palabreo, desde la gráfica, y cómo el arte también resignifica todo lo que es la conciencia alrededor del impacto que puede haber cuando las personas empiezan a reflexionar. Incluso decíamos como el solo hecho de, de sentar a pensar en... Denise, preguntarte sobre todo qué es lo que pasaría de acá a la COP30 en términos organizativos, y cómo se está organizando esa cumbre de los pueblos, cómo podemos invitar a más gente a que participe. Tenemos un webinario ahora el día 3 de octubre, no sé si querés dar algunas coordenadas, cómo contactarse, cómo participar para que más gente se sume a nuestra propuesta. Uno de los grupos mejor organizados es el del grupo de mujeres, porque hemos logrado tener una presencia bastante significativa y en varias reuniones. Tenemos un grupo que está organizando, que somos un grupo de 5 compañeros de diferentes países, y hemos logrado hacer un primer webinar, y ahora estamos por hacer uno segundo, que va a ser el 3 de octubre, como dice María José, va a ser a las 10 de la mañana, hora Argentina y hora Uruguay, Brasil, 8 de la mañana, hora Perú, Colombia y Ecuador. Y no sé exactamente cuántos en África y en Asia, pero son como 12 horas de diferencia. Entonces, pero sí hay
hay un nivel de organización bastante grande. Nosotras hemos considerado hacer dos cosas centrales, ¿no? En el día que nos toca organizar, que es el 14, vamos a trabajar un gran evento de la Casa de la Resistencia de las Mujeres, donde habrán mesas de ponencias con diferentes temas y queremos la mayor representatividad de todas las regiones, ¿no? O sea, no solamente América Latina, sino Asia, África, Europa, que pueden estar Oceanía, que nos parece que sería sumamente importante de poder lograr eso, ¿no? Y eso eso es a lo que convocamos a las compañeras, a que puedan participar, puedan llegar a esos espacios, ¿no? Y lo segundo es, como les decía al inicio, es que queremos continuar con esta propuesta que tenemos desde el Foro Social Panamazónico, la construcción de un espacio de denuncia que le estamos denominando el Tribunal de Mujeres, ¿no? En defensa de cuerpo y territorio, para poder construir de manera conjunta esas, esas denuncias para poderlas hacer públicas, ¿no? Que muchas veces las compañeras no tienen espacios donde denunciar a sus estados, a las empresas transnacionales, a estas nuevas economías como es el narcotráfico, como decía Olimpia, que nos afecta tanto en nuestros países y afecta especialmente al cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces creo que sí es importante que haya este espacio que va a ser abierto para que todas las compañeras que quieran denunciar puedan presentar sus denuncias ahí, ¿no? Y creo que lo más importante es que para tener una propuesta concreta de manifiesto de las mujeres, queremos construir de manera conjunta un manifiesto que pueda ayudarnos a mirar toda esta experiencia, esta sabiduría, estas luchas de resistencia que tenemos en el mundo, ¿no? Y que definitivamente están intersectadas desde el tema de la violencia de género en nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Ese es el punto central que tenemos y creemos que este manifiesto, más allá que esté incluido en la carta final de la cumbre, nosotros creemos que ese va a ser nuestro documento para poderlo difundir, porque nos pondrán de repente un buen párrafo en la carta general, pero nosotros queremos tener un manifiesto construido desde las mujeres, para las mujeres y con las mujeres. Eso es lo principal, ¿no? En cuestiones logísticas, yo la verdad es que hasta ahora sentimos preocupación porque todavía no se tienen cosas acabadas, pero lo que yo sí puedo decirles, compañeros, que en Belén han hecho la construcción de un gran espacio donde van a albergar aproximadamente a 7,000 personas. Y luego de eso va a haber un espacio de alimentación para las compañeras y compañeros que no tengan posibilidades económicas, que va a ser dentro de la universidad, ¿no? Entonces esas cosas sí siguen coordinando. Hay un link que lo voy a volver a pasar a María José para que pueda compartirlo con ustedes, para que se inscriban en los grupos de trabajo y en el eje el eje de las feministas, que es el eje 6, para que puedan de esa manera participar, ¿no? Si van a viajar para allá, pero si no viajan, también nosotros nos estamos comprometiendo, es hacer un post-cumbre. Creemos que esta alianza que estamos logrando entre mujeres a nivel mundial, a nivel global, no puede perderse. Tenemos que seguir viendo, aunque sea vernos 2 veces al año, pero sí creemos que es importantísimo de garantizar que se puedan seguir discutiendo los temas de cambio climático, ¿no? Porque una cosa que decíamos el otro día en un evento, que ningún proceso de transición ecológica va a ser posible y no va a ser posible y no será justo si no se incorporan las voces de las mujeres y la defensa del cuerpo y territorio de las mujeres, ¿no? Entonces creemos nosotros que ese es un punto prioritario. No, es muy importante lo que estás diciendo, sobre todo de dar continuidad, de dar seguimiento. Estamos articulando este espacio feminista de la Cumbre de los Pueblos también con lo que se llama la constituyente de mujeres y género de el espacio oficial, digamos, que es el acuerdo o la convención sobre cambio climático. Estamos haciendo un proceso de articulación, quienes están más en los territorios insurrectos y quienes están más en las dinámicas institucionales para tener un diálogo y fortalecernos las unas a las otras. Pero me gustaría, Lilian, tus reflexiones finales sobre
lo que vendrá y cómo hacer que esa incidencia pese. Hay una incidencia en la cumbre oficial de cambio climático, pero también después todos los días con los gobiernos. ¿Y cómo imaginás ese futuro construido con nuestros aportes? Bueno, a ver, yo tengo una mirada bastante crítica sobre la incidencia en los gobiernos, porque me parece que el capitalismo gobierna, digamos, a nuestros gobiernos de una manera muy, muy singular, muy concreta, que tiene que ver con las oportunidades y también lo que hoy ha sido señalado como economía verde, tiene de verde, ya digo, descarbonizaciones que suponen desplazamientos en nuestros territorios, recolonización de esos territorios. Entonces, creo que cuando hablamos de crisis climática, no podemos aislarla de una crisis ambiental más amplia que tiene que ver con la contaminación, con la acidificación de los océanos. Entonces, el llamado cambio climático se aísla, pero en realidad tiene que ver con toda nuestra manera, la forma de producir y de estar sobre el planeta Tierra. Entonces yo creo mucho más en los pequeños espacios de resistencia que vamos generando y regenerando también formas de habitar y de consumir diferentes. Y me parece que estaba buscando un texto que decía, que escribimos con una compañera de Barcelona, que justamente es un librito que se llama No me tenses, capital, que no me da la vida, y entonces termina diciendo, en todos los territorios existen experiencias de acción colectiva, ejemplos de otras formas de habitar y de estar juntas. Conectar, dialogar y potenciar estas experiencias es para mí la tarea central. Muchas gracias. Retomando ese espacio de movilización por todo lo que ha sido esta situación con Palestina, que también, digamos, como sociedades acá organizadas y pues que también nos pensamos desde diversos procesos de base colectiva, como las mingas, las juventudes, los grupos artísticos, educadores, independientes y también ancestras mayoras el Pacífico. Hemos trabajado colectivamente para pensarnos también cómo desde acá poder acompañar lo que ha sido Palestina. Una de nuestras compañeras, Manuela, está una de las compañeras jóvenes que se fue en la flotilla de Colombia, se fueron 5 personas de Colombia, pero de acá también desde el Cauca, que también con ese pensamiento de que lo que sucede en el Cauca, como ha sido los enfrentamientos con las comunidades indígenas y cómo eso también tiene una relevancia en lo que está sucediendo en Palestina y cómo eso se conecta acá desde nuestro territorio y haciendo pues pedagogía alrededor de eso. Con las juventudes tenemos el 7 de octubre una movilización que nos vamos a unir a esa movilización mundial y también de acompañando desde las artes, desde la gráfica y desde el palabreo, que ha sido también como esos espacios de resiliencia alrededor de todo lo que ha sido esa afectación, no solamente a la salud mental y a la salud física, sino también a la desigualdad social y a todo lo que ha sido como la precarización de lo que sucede actualmente. Olimpia, ¿cuál es en tu mirada, qué capacidad de incidencia tenemos sobre los gobiernos? ¿O tenemos que cambiar los gobiernos y tomar el poder? ¿Cómo vamos a hacer para dar esta vuelta al mundo que queremos para que haya menos consumismo, menos guerras, menos violencia, más igualdad, más derechos humanos? Creo que es la historia de la vida de todas nosotras de tantos años y creo que, bueno, nuestras democracias en América Latina van y vienen y no están del todo fortalecidas para dar estas batallas. ¿Cómo imaginás nuestro aporte para estos cambios?
Pues justo desde el campo que elegimos nosotras para trabajar, que es la educación ambiental, porque definitivamente el poder que tenemos la sociedad como consumidora es lo que nos ha llevado a esta grave situación de deterioro ambiental, porque se vino este boom de consumir, tirar, consumir, tirar, consumir, tirar. Y entonces, en este mundo donde todo es desechable y esta inmediatez de ya lo quiero y lo quiero ahorita y al precio que sea, ¿no? Y al final, como ya no veo hacia dónde se van mis residuos, no me importa. Entonces, cuando tratamos de construir una sociedad con una nueva mentalidad, esta mentalidad con un respeto hacia la naturaleza, que implica un rescate de saberes, como decía Vane, ¿no? De nuestras ancestras, de cómo se tiene este vínculo de respeto hacia la naturaleza y no de ver a la naturaleza como proveedora de recursos. Entonces, es este respeto de una sociedad donde se tiene el respeto por la naturaleza, el respeto hacia las demás personas con las que compartimos el planeta, pero además hacia el resto de los seres vivos, no con esta visión de superioridad, sino con esta visión de somos parte integral de todos los ecosistemas, somos una especie más dentro de esta biosfera y que tenemos el mismo valor todas las personas, pero todas las demás especies con las que vivimos en este planeta. Cuando tengamos esta comprensión plena de somos parte de y no las dueñas de, entonces tendremos una nueva sociedad. Y pues por eso tan importante el trabajo y el quehacer de la educación ambiental. Yo les agradezco muchísimo por haber compartido este diálogo. A todos y todas les cuento que estuvimos hablando juntos, distintas compañeras de distintos países que forman parte, algunas de la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe, otras que estamos trabajando en la Cumbre de los Pueblos en el eje feminista, otras que estamos también en la Constituyente de Género y Mujeres del Cambio Climático de la conferencia, y fundamentalmente que esto no termina aquí, que vamos a estar posteando en las redes sociales de la red ecofeminista, de la red de defensoras del ambiente, las actividades de esta semana. Hay una videoconferencia muy importante el 17 que se va a transmitir a todo el mundo sobre estos temas desde Nueva York, que están nuestras compañeras en la Asamblea General de Naciones Unidas tratando allí de hacer incidencia. Va a haber una marcha muy importante sobre Naciones Unidas por estos temas en esta semana y por supuesto nosotras vamos a seguir posteando toda la información de la Cumbre de los Pueblos y hacia la COP30 para cómo podemos incidir. Así que queremos agradecerle a Lilian Celiberti, Olimpia Castillo, Vanessa Hurtado y Denise Chávez habernos acompañado en la tarde de hoy, a todos ustedes despedirnos hasta la semana que viene y decirles que no tenemos que llorar porque hay incendios o inundaciones, sino que tenemos que prevenir que todo eso ocurra cambiando el modelo consumista y extractivista que hoy nos tiene condicionados. Gracias, un beso grande, hasta la semana que viene.